Entonces nosotros justamente como veníamos viendo, justamente el último tema que había sido objeto de revisión era precisamente la puesta en marcha. Recordemos, la puesta en marcha del vehículo justamente supone mover el volante de la inercia, ¿no? Es decir, en el motor, precisamente como les explicaba, se daba una emisión de la mezcla de los cilindros, se generaba la chispa, ignición, en las bujías para lograr las primeras explosiones precisamente de la mezcla y lograr los primeros giros del motor. Eso es en teoría lo que es poner en marcha el vehículo, ¿no? Ahora bien, el sistema necesario para esta puesta en marcha, si no lo vimos, no lo dijimos precisamente en la sesión anterior, lo confirmamos que está formado por varios elementos, como por ejemplo, la batería, un interruptor, ¿sí? El motor de arranque, que era precisamente el último de las posiciones de la llave precisamente, entre otros, ¿no? Y justamente nosotros, con los giros iniciales que le damos al motor eléctrico, denominado comúnmente como motor de arranque, lográbamos ese movimiento. Justamente en ese momento, que ustedes como conductores y conductoras profesionales ponían en marcha el motor térmico, ¿sí? Es decir, revisaron todos los sistemas, todos los dispositivos, todos los elementos, observaron el tablero, vieron el nivel de los fluidos, regularon el espejo retrovisor, regularon el volante, regularon el asiento, ¿sí? Sentimos todas las condiciones como eran debidamente colocadas. Por lo tanto, era necesario precisamente y sentir y percibir a través de su experiencia de lo que ustedes están realizando en este momento, que perciban precisamente a partir de varias vueltas que el motor de arranque lo da, para que ustedes justamente logren el giro en el cigüeñal, que es lo que nos va a permitir precisamente darle giro, darle dirección al volante. En este sentido, nosotros tenemos que decir, adicionalmente de lo que es la puesta en marcha del motor, sí, que ustedes probablemente, dada la experiencia inicial en el manejo, en la conducción, nuestro vehículo va a sufrir varios fallos mecánicos, ¿no? Probablemente algunos todavía no los conocemos, no sabemos, perdón, cómo hay que tratar ante ellos. Unos probablemente serán más serios, representarán un costo para solventarlos, pero en ese momento nosotros vamos precisamente a ir detectando, de acuerdo a lo que nos ha indicado, todas las averías que se dan en el motor de arranque fundamentalmente y cómo localizarlas, ¿sí? Lo cierto es que este motor de arranque, que es lo que está ubicado, implementado en los vehículos modernos, después de varias innovaciones, donde justamente algunos de los motores, y todavía no estamos exentos de aquello, pero por lo menos en el sector automotriz, ya hemos cambiado el sistema de manivela por este motor de arranque, ¿no? Sí, ustedes recordarán que desde luego en el inicio, en el albor del siglo XX, año 1914, el señor Henry Ford fue precisamente uno de los promotores que cambió esta metodología, este método, precisamente para poner en marcha el vehículo. Recordemos una cosa antes de ir a la regla RSM, que ustedes se preguntarán qué significa, ¿no? La puesta en marcha es precisamente el proceso de arranque, de regulación, ojo con esto, y del equilibrio de los equipos y sistemas de una forma planificada y en el momento de verificar que precisamente las fases que se encargó el fabricante de diseño y de montaje lo hizo correctamente, ¿no? Afortunadamente, todos los fabricantes, previo a comercializar su vehículo, su producto, realizan precisamente varios test o varios ensayos o varias pruebas para probar justamente, vale la redundancia, que su producto esté en la capacidad de no presentar ningún fallo en el proceso precisamente
y que le ayude a todos los conductores en el proceso de la conducción. ¿Sí? Como les dijimos, nosotros para poner o para permitir que nuestro vehículo esté en marcha, ¿sí? Esto se sucede dentro del motor. Es decir, el motor de arranque va a suministrar la energía necesaria para que usted solamente con el giro de la llave arranque fácilmente el vehículo. ¿Sí? Eso es lo que dijimos precisamente. Este motor de arranque, que es auxiliar, desde luego, mueve al motor térmico hasta que nuestro vehículo se ponga en marcha. ¿Facilitando qué? Que se den las explosiones en una cámara de combustión interna que hay precisamente en los cilindros. Nosotros justamente ponemos en marcha nuestro vehículo con la perilla del arranque, ¿sí? En la consola donde usted ubica la llave en ese momento. Antes de aquello, recordemos un protocolo que es muy importante. Usted no debe obviar bajo ninguna circunstancia, aunque esto también es una contravención de tránsito, abrocharse el cinturón de seguridad. Tiene que ajustar el asiento, el volante y los retrovisores. Tiene que asegurarse de que usted va a poder pisar hasta el fondo. Un ejemplo, el pedal de freno, por no decir todos los pedales. No, por lo tanto, durante ese momento, usted va a tener la posibilidad de estar con la seguridad de poder arrancar el vehículo. ¿Sí? Recuerde que para el arranque del vehículo que les digo, justamente la llave tiene que realizar ese ejercicio, ¿sí? Con la apertura precisamente de switch. En ese momento, ¿usted qué tiene que hacer? Olvidarse de pisar el pedal de freno, negado. Tiene que pisar precisamente el pedal de freno a fondo, ¿sí? A fondo. Con ese momento, con esa acción, con esa maniobra, usted se asegura precisamente de que su vehículo no va a tener una movilidad, una acción precisamente no adecuado y que justamente este movimiento adicional hace que muchos de los conductores, nobles sobre todo, pierdan el control y desde luego no sepan qué es lo que tienen que hacer en ese momento, ¿no? En ese instante también recordemos, no nos olvidemos de la palanca de cambios, tiene que estar en neutro y adicionalmente a aquello usted va a girar precisamente la perilla de arranque, ¿sí? Y en ese momento nosotros vamos a arrancar. En el momento que arrancamos, usted ya tiene la posibilidad de tener el control sobre su vehículo. Adicionalmente a aquello, que es un proceso que se da en cuestiones de fracciones de segundo, nosotros tenemos que no olvidar este proceso importante. No olvide que su vehículo necesita un mantenimiento adecuado. ¿Sí? Esto lo encuentran en el manual del propietario. ¿Sí? Es un momento clave en el cual justamente usted tiene que hacer las maniobras adecuadas, las maniobras correctas, las maniobras que le fueron indicadas para ayudar a la salud mecánica de su vehículo, ¿no? La salud mecánica, digamos, del estado mecánico, para que no haya daños, para que usted no vaya a un taller para una reparación antes de, porque recordemos este asunto también, todos los vehículos necesitan ir a un taller mecánico para un mantenimiento, pero dado cierto rango o cierto margen o cierto tiempo o temporalidad que se llama, o una cantidad establecida de kilómetros recorridos. Caso contrario, si nuestro vehículo tiene que recurrir permanentemente a un taller mecánico, algo está funcionando mal o alguna maniobra de parte del conductor está llevándose de una manera inadecuada. Así que hay que tener mucho cuidado con aquello, ¿no? Cuidemos el motor de nuestro vehículo, que eso prácticamente es la vida de nuestro vehículo, ¿no? Recordemos adicionalmente aquello, que no haya ninguna fuga de ningún fluido, considerados los más importantes, que era el refrigerante, el aceite de motor, el líquido de frenos, el aceite hidráulico de la dirección. Bueno,
Dado esto como un pequeño antecedente, nosotros tenemos precisamente que recordar lo siguiente, ¿no? En el tema que les voy a hablar, la regla RSM, por sus iniciales, justamente nos indica la revisión, la señalización y la maniobra. ¿Sí? Y Recordemos. regáleme solo La un regla minutito, por favor, que me olvidé de RSM, darles una indicación a los señores estudiantes para mañana la procesión. más lueguito, por favor, Juanito. Estoy grabando la clase, por favor. Listo. Luego, Gracias. Listo, gracias. Entonces, recordando lo que es la regla RSM, como les decía, justamente nosotros tenemos la posibilidad de cambiar y hacer algún tipo de maniobra. En ese sentido, justamente nosotros tenemos que recordar que hay un protocolo que debemos seguirlo a continuación. La norma indica y explica que durante la marcha, usted como conductor, bajo ninguna circunstancia tiene que olvidar, observar precisamente el retrovisor. Eso es lo que nosotros decimos la revisión. Tiene que observar cuántas veces fuera necesario. Las veces que a usted le haga falta para poder tener la seguridad de realizar la maniobra. Segundo, la señalización, la letra S. En ese sentido, usted tiene que hacerlo con toda la seguridad del caso. ¿Cómo hacemos nosotros la señalización? Recuerden, tenemos en el tablero de instrumentos, tenemos junto al volante, tenemos la normativa de que nos indica de que previo a realizar un giro, cambiar de carril, cambiar de dirección, es importante la señalización. No tiene que ser sorpresiva. Mucho cuidado con eso. Hay muchos conductores que obvian, que olvidan que lo importante en la seguridad vial es ser previsibles. Así que muchos se olvidan de esto. Es importante, usted no tiene que realizar la señalización de manera sorpresiva. No tiene que generar incertidumbre, ni tampoco sorprender al resto de conductores, y mucho menos a los peatones. Recordemos que los peatones son, de hecho, los usuarios de la vía que son mucho más proclives, mucho más vulnerables, mucho más sensibles a esta situación. Así que el conductor profesional, por una norma general, es el que se deja ver y permite ver a los demás. Así que mucho cuidado con esto. Y finalmente, cuando usted ya hizo la revisión de su retrovisor, vio lo que estuvo a su alrededor, señalizó, es decir, anticipó, en ese momento a usted se le permite realizar la maniobra, ¿sí? Tras de hacer todo lo anterior. Es decir, no puede bajo ninguna circunstancia el conductor profesional primero girar, después señalizar y finalmente ver qué tiene a su alrededor. Mentira, falso. Usted está atentando contra su propia seguridad. Así que punto final. Una maniobra desde la más sencilla hasta la más compleja o que tenga mucho riesgo, dado el tráfico, dada la velocidad del camino, dada la posibilidad de que tiene, la preferencia de paso, etcétera. Dado esa circunstancia, es preciso que usted siga esta regla, ¿no? No olviden, regla básica para una circulación más segura es justamente observar, que es la R, mirar el retrovisor, advertir, que es la S, señalización, y justamente ejecutar, que es la letra M, maniobrar. No olvidemos eso, ¿no? Primero vamos a observar, segundo vamos a advertir y tercero vamos a ejecutar. Recordemos una cosa, nuestro vehículo es solamente una máquina que obedece las órdenes que usted le transmite, la toma de decisión que usted lo da, los movimientos que usted realiza. El vehículo no se mueve solo. Mucho cuidado con eso. Usted es el cerebro de ese movimiento. El conductor es precisamente el que decide qué es lo que hace, hacia dónde va, cómo va, con qué velocidad se va, en qué sentido se va. Recuerden eso. No pueden bajo ninguna circunstancia argumentar que han perdido el control del vehículo. Ustedes son
precisamente los que controlan el vehículo. Cualquier alteración precisamente de ánimos, porque hablamos de eso bastante, el estado de salud de ustedes, ánimos en el momento determinado, justamente va a provocar que usted se distraiga, usted esté pensando en otros temas y justamente va a provocar, en el peor de los casos, que usted cometa un error. Y cuando usted está concentrado, va a ser un conductor que va a cometer precisamente aciertos. Sí, recuerden, habían algunos defectos en la conducción, ¿se acuerdan? Cuando vimos en educación vial, un conductor con ira, un conductor agresivo, que tenga trastornos justamente producidos por el sueño, no descansó adecuadamente, va manejando con fatiga y de pronto, también consumió alcohol. Justamente estas son causas de la pérdida de control que justamente se requiere para conducir, con lo que siempre hemos hecho hincapié, con la seguridad posible, no solamente para usted, sino para el resto de usuarios de la vía. Un vehículo, justamente, ¿cuánto pesa un vehículo liviano? Digamos que puede pesar más de 1 tonelada. Va a asumir y a correr y a circular a una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? En un tráfico más conflictivo y saturado, en ese momento es cuando el conductor, dada la circunstancia que tiene a su alrededor, que debe controlarla, justamente es aquel al que la rutina, el exceso de confianza, no tiene por qué hacer presa de hacer olvidar las consecuencias de esos factores negativos. Cuando usted se sienta al volante, no solamente está usted en un permanente riesgo de sufrir un accidente, sino terceros, ¿sí? Y probablemente que nada tengan que ver con el asunto, probablemente que ni siquiera sepan qué es lo que está pasando, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Solo sea, aunque un instante, recuerden que solamente fracciones de segundos puede pasar lo que no ha pasado en años, ¿sí? Ustedes justamente tienen que hacer el pequeño y mínimo esfuerzo de recordarlos. Así nos va a ir bien en la vía. Recuerden una cosa, hacemos un pequeño recuento de esta situación, ¿sí? Lo primero precisamente es observar su entorno. Su vehículo está equipado con una serie de elementos que le permiten justamente observar la situación antes de realizar cualquier maniobra y que usted va a utilizarlos. Esto va a variar. Puede ser en más, puede ser en menos. Algunos tenemos mayores seguridades, otros no. Como les dije, depende de la fiabilidad, la tecnología, la innovación que tiene dicho X vehículo, dicha marca, dicho modelo, de acuerdo a nuestra capacidad adquisitiva, por supuesto, pero por lo menos todos los vehículos tienen un sistema básico mínimo equipado. Por lo tanto, recuerden, todos los vehículos van a tener espejos retrovisores, van a tener los laterales, el interior, y usted tiene que justamente antes de realizar cualquier maniobra, observarlos y justamente ver cómo está la circulación a su alrededor, con total seguridad y justamente con el cuidado de la integridad de los demás usuarios de las vías. Segundo paso, advierta su maniobra. Nunca se olvide de eso. La maniobra que usted pretende realizar, usted la va a indicar justamente con la suficiente antelación. Va a hacerlo utilizando los indicadores de dirección. ¿Cuáles son estos? Las luces direccionales. Si va a proceder a efectuar el cambio de dirección, también. Si va a estacionarse, por supuesto, las luces intermitentes. En su caso, va a señalizarlo inclusive si no funciona su sistema luminoso, su sistema eléctrico. Recuerden que tienen la posibilidad de utilizar los signos manuales con el brazo izquierdo. Y finalmente, ejecutar la maniobra. La maniobra tiene que ser precisa, tiene que ser pronta, tiene que ser con seguridad, sin dudas, sin vacilaciones, sin que obstaculice tampoco la circulación de los demás, tampoco ponga en peligro el riesgo de los demás, tampoco obligue a que el resto de los usuarios se vean sorprendidos y tampoco el resto de los conductores realicen frenazos bruscos.
Mucho cuidado con eso. Usted es un conductor seguro, por lo tanto, tiene que anticiparse hacia aquello. Tenga en cuenta lo siguiente, no, aunque sea un instante, cada día, cada vez que usted inicia una marcha, haga un esfuerzo por justamente tomar en cuenta estas recomendaciones. Muchas de las ocasiones en eso puede llevar su vida. ¿Qué quiero decir con esta palabra, con este término, con esta frase? De que es muy probable, 50% por lo menos, de que en una de esas maniobras que no tienen la seguridad de presentarle hacia usted y hacia los demás, en ese momento puede estar en riesgo su vida y de terceros. Y recordemos una cosa también, había lesiones graves, había lesiones leves, habían incapacidades permanentes, así que el mejor conductor es precisamente el que es previsible. Por favor, no estamos aquí con el afán de salir a las calles para pasarnos de vivos, pasarnos de listos, ¿no? El resto de conductores, usuarios, peatones, pasajeros, etcétera, tienen que saber hacia dónde usted se va a dirigir. Así que no olvide, primero, retrovisor. Segundo, señal. Y tercero, la maniobra. Esa es la regla RSM. Sí, por si no lo sabían, ahora ya lo sabemos. Y si de pronto no nos recordaban, si tal vez algún compañero instructor se los dijo, se los recordó, aquí está la razón de por qué. ¿Por qué? Porque si usted realiza una maniobra, por más sencilla que ésta sea, si el resto de los usuarios no tienen la conciencia, la capacidad de entender lo que usted va a hacer, ese es un escenario, podríamos decirlo así mejor, de la posibilidad o la probabilidad de que sea un accidente. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Primero miren el retrovisor, que ya sabemos cómo sirve, cómo se regula, para qué está, cuál es el ángulo de visión de los laterales, cuál es el ángulo de visión de central. Segundo, la señalización, ponga las direccionales, intermitentes, parquéese y finalmente, luego de aquello, realice la maniobra, ¿no? Es muy fácil, es muy sencillo, son cuestiones de fracciones de segundo, pero si usted omite uno de estos pasos u olvida la secuencia de estos pasos, usted está poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Recuerden que la seguridad vial es lo más